Hola hermanos, Dios les bendiga. Reciban un saludo desde República Dominicana de su hermano Fernando Phipps. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes en esta oportunidad compartiendo parte de la serie de Primera de Pedro. Estaremos viendo de manera específica el capítulo 3 de esta carta preciosa donde Pedro nos enseña que podemos vivir en victoria en medio del sufrimiento. Les invito a que podamos ver un repaso de esta carta, de lo que ha transcurrido hasta el capítulo 3. Pedro se dirige a creyentes bajo persecución, personas que estaban sufriendo en un mundo hostil por causa de su fe. En el capítulo 1, Pedro inicia hablando de la gran salvación que tienen los creyentes, y en el capítulo 2, a partir del verso 11, Pedro continúa presentando la sumisión del creyente. Dos grandes temas de los tres que presenta esta carta. En primer lugar, pudiéramos decir, para un bosquejo sencillo, la gracia de Dios y su salvación. En segundo lugar, la gracia de Dios y la sumisión. Y por último, la gracia de Dios y el sufrimiento. Así que en el capítulo 3, del versículo 1 al 12, vamos a ver el final del gran segundo tema. Y en tercer lugar, del 13 hasta el final, veremos el sufrimiento. Entonces, en este capítulo 3 están dos temas presentados. El propósito de la carta, cuando Pedro, terminando su carta, dice en el versículo 12, lo declara: os he escrito brevemente amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. A mí me encanta este versículo porque imagino cómo sería esto si yo hubiera estado en los zapatos de los discípulos. Y es algo así como que tú estés en un problema y llega alguien y te declara y te dice: ya tienes esto, ya tienes esto, ya tienes esto. Puedes superar la dificultad que estás atravesando. ¡Qué mensaje de esperanza! Pedro alienta a los discípulos con esta carta, discípulos que estaban bajo persecución, porque ya ellos estaban en la gracia de Dios, la verdadera gracia de Dios, lo único que necesitaban para continuar adelante y salir victorioso. Roy Nicholson, en el comentario Bacon, resume lo que ha pasado desde el capítulo 1 al capítulo 3 de esta manera. Pedro ha mostrado que la gracia divina es suficiente para salvar, santificar y sostener a través del sufrimiento. Ahora muestra que es suficiente para las relaciones sociales. Continuando con la idea de sujeción del capítulo 2, verso 13, sométanse a toda autoridad humana, versículo 18, siervos, esclavos, sométanse a sus amos. Pasa ahora entonces a la relación entre esposo y esposa, la relación matrimonial. Así que vamos a los versículos para así ver algunos conceptos que me gustaría compartir con todos ustedes en esta ocasión. Versículo 1 del capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En este pasaje vemos que la relación en el matrimonio tiene una dinámica: esposas
Estén sujetas a sus maridos, maridos, vivid sabiamente con ellas, con sus esposas. Esto en la actualidad parece injusto. Hay un mundo que nos rodea que dice la Biblia se equivoca. Esta dinámica en la relación de esposo y esposa está mal. Hay alguien que oprime. El varón es el que está oprimiendo a la mujer. Pero esto es una mala interpretación de las escrituras, no tiene nada que ver con la realidad. Yo lamento que en este mundo hayamos experimentado una imagen distorsionada del matrimonio. Muchos de nosotros lo hemos visto en matrimonios fuera y algunos lo hemos experimentado de primera mano cuando hemos visto que la relación matrimonial no es de acuerdo a la palabra de Dios. Así que cuando vemos estos mandatos, podemos decir de manera resumida: esposa, sujétese a su marido, marido, viva sabiamente con su esposa. Pero vamos a verlo un poquito a profundidad para entender qué es lo que está diciendo Pedro aquí. La manera en que las esposas se sujetan a sus maridos es considerando su conducta casta y respetuosa. En otro pasaje donde el apóstol Pablo habla de este mismo tema, él lo resume con una sola palabra: esposas, respeten a sus maridos. Cuando vemos esta palabra respeto o sujeción o sumisión, pudiéramos verla como una mala palabra. El mundo así la ve. ¿Cómo que la mujer debe seguir el liderazgo del hombre? Debemos aclarar también de que esta dinámica, el apóstol Pedro no está hablando a todas las mujeres en general, sino que está hablando de la relación dentro del vínculo del matrimonio. El esposo es por Dios designado como el líder del hogar y la mujer debe respetar ese liderazgo. Pedro no solo dice esto de considerando vuestra conducta casta y respetuosa, sino que él dice que el enfoque de lo más importante debe estar en lo interno y no lo externo. Él dice que la preocupación no debe de ser simplemente lucir bien por fuera. Él no está diciendo que no se vistan de manera hermosa, que no tengan cuidado del pelo, que no usen joyas, pero Pedro está diciendo en este pasaje que más importante que la belleza externa es la interna, un espíritu afable y apacible que es de gran estima para Dios. ¿Y saben qué? Pedro hace una declaración impresionante, y es que esta conducta, aun si el esposo fuera inconverso, es una conducta que puede ganar al corazón más duro y empedernido, ganarlo para Cristo. Pedro está diciendo que las esposas pueden dar un mensaje tan contundente con sus acciones que pueda ablandar al corazón de un esposo que no conoce a Cristo y vea la congruencia entre el mensaje que se predica y la vida que se vive. Y esto no es algo que pone a la mujer en un segundo nivel por el hombre. Estos son roles, no habla de importancia, de dignidad, de la identidad de la mujer. Cuando vamos a la instrucción para los hombres, dice: vivid con ellas sabiamente. Esta palabra sabiamente ha sido traducida como comprensivamente. Algunas versiones también lo llaman vivid con ellas considerándola. Y miren de qué manera se hace esto: dando honor a la mujer. Una idea totalmente opuesta a lo que el mundo ve de ser cabeza. El ser cabeza, el líder del hogar, no es sacar ventaja, sino vivir con la mujer considerándola y dándole respeto, dándole el honor que la mujer merece.
El apóstol Pedro va a decir como a vaso más frágil, dándole honor por su naturaleza distinta a la del hombre, pero en lo físico se podría decir emocional, pero cuando vemos en lo espiritual, Pedro dice como a coherederas de la gracia de la vida, iguales delante de Dios, sin distinción, delante de Dios. Así que este rol que Dios establece no es porque uno sea superior al otro, y es un rol que le demanda al hombre a estudiar, a ser un aprendiz de su esposa para vivir de la mejor manera con ella. Cuando vamos a Efesios capítulo 5 para ver la enseñanza del apóstol Pablo sobre este mismo concepto, él dice, esposos amen a sus esposas. El esposo es alguien que para amar bien a su esposa debe ser un estudiante matriculado en la universidad que no tiene graduación, nunca termina. El esposo debe estudiar, conocer a su esposa hasta lo más profundo para vivir con ella de la mejor manera, amarle de la mejor manera, servirle de la mejor manera, darle honor de la mejor manera. Y cuando vemos la demanda para el hombre, entendemos que no son roles que oprimen el uno al otro o que menoscaba a uno y exalta al otro, sino que el rol del esposo para vivir sabiamente con su esposa debe de ser un líder siervo, atento a las necesidades de su esposa. Por eso el apóstol Pablo dice que los esposos deben amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Al esposo se le dice, da tu vida por tu esposa. Se le dice, ámala como amas tu cuerpo y lo cuida y lo nutre. Debes cuidar, nutrir a tu esposa. Cuando los apóstoles estaban hablando de que el hombre es cabeza, que el hombre debe liderar el hogar, tenían esto en mente. El hombre debe amar a su esposa, dar su vida por su esposa, vivir con ella sabiamente, aprendiendo qué le gusta, qué no le gusta, dándole honor, cuidándola, atesorándola. Esto es lo que hace que los roles en el matrimonio se complementen. Cuando el esposo ama de esta manera incondicional a la esposa, produce en la esposa una admiración, un respeto natural, y ese respeto viene al esposo y le da más impulso para seguir amándola, para seguir dando todo. Cuando uno de los dos falla, ya sea que el esposo no ame a la manera de Dios, no lidere a la manera de Dios, o que la esposa no respeta al marido a la manera de Dios, no es razón para desobedecer, sino que por fe a Dios yo debo obedecer y cumplir mi parte de manera incondicional, esperando en fe que Dios obre en la vida de la otra persona y le dé ese corazón para obedecer la palabra de Dios. Y es increíble que aún a inconverso se puede ganar con este tipo de conducta, como dice Pedro a las esposas, que aún pueden ganar a los esposos inconversos. Y a los esposos le hace la advertencia, si ustedes no viven de esta manera con sus esposas, sus oraciones tendrán estorbo. Es algo serio lo que el apóstol Pedro acaba de plantear aquí. Y para concluir con esta sección de la sumisión, Pedro dice finalmente, así como él inició hablándole a todos, termina dirigiéndose a todos los creyentes, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. En esta parte no vamos a gastar tanto tiempo para ir al final de la carta, la siguiente, del capítulo 3, la siguiente sección, para explicar algunos versículos que vamos a encontrar allí que son polémicos y han sido de mucha dado a malinterpretación. En esta conclusión de la segunda sección de la carta, que es el sometimiento, vemos que
Pedro le dice a todos los creyentes, sean unánimes, vivan en armonía el uno con el otro, sean comprensivos los unos con los otros, ámense como hermanos los unos con los otros, sean comprensivos, compasivos los unos con los otros, sean humildes los unos con los otros, no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino que siempre bendigan. No paguen con la misma moneda, den bendición tras bendición tras bendición, porque hemos sido llamados para esto, para heredar bendición. Imagínense, si de esta manera yo tengo que tratar a todo el mundo, ¿cuánto más en el vínculo sagrado, íntimo del matrimonio, donde yo prometí amar a mi esposa y darle todo sin importar qué, en las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad, en abundancia, en escasez, no importa las circunstancias, hasta que estemos vivos, hasta que la muerte nos separe? Esos votos matrimoniales declaran la intención sublime de no vivir para mí, sino vivir para mi cónyuge. Y mi cónyuge también hizo la misma declaración de intención con sus votos de vivir desinteresadamente en esta relación donde ambos ponemos el 100%. Así que los roles en el matrimonio para nada son como el mundo los pinta, sino que son para bendición de la relación. Y vemos cómo finalmente Pedro dice que debemos vivir de esta manera. La conducta cristiana debe desplegar estos colores. Debe ser una pintura donde se vean estos trazos, estas líneas de armonía, comprensión, amor, compasión, humildad, bendición. Cuando pasamos antes de pasar a la siguiente sección, Pedro dice, ¿por qué es que se debe de vivir de esta manera? ¿Por qué la conducta cristiana debe tener todas estas características? Y él dice, versículo 10, citando el Salmo 34, él dice, miren, la escritura es la razón por la cual yo les estoy diciendo que deben de vivir de esta manera, dando bendición. Y es porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Debemos entender que Dios está a favor de aquellos que hacen el bien, de sus hijos que le obedecen. Por eso, cuando vemos las Escrituras, no debemos tomarlo a la ligera y desobedecer a Dios como si nada pasara. Así como a los esposos se le dice, vivan de esta manera con sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. Otra de las inferencias que podemos ver de este pasaje es que cuando no tenemos la conducta que Dios nos pide, el rostro del Señor está contra nosotros. No tenemos el favor de Dios en nuestras vidas. Y esto es muy importante porque muchas veces estamos viviendo situaciones y decimos, esto es una prueba del Señor, pero hermanos, yo creo que como creyentes a veces confundimos las consecuencias de nuestros pecados con las pruebas que vienen del Señor. Debemos saber que Dios es justo. Debemos saber que el juicio comienza por casa. Dios limpia su casa. Dios disciplina a aquellos que llaman sus hijos. Ahora, entrando a la última sesión de esta carta, que es el sufrimiento, vamos a ver los últimos versículos del capítulo 3, que son la apertura de esta tercera sección de la carta. Recordando, la primera fue la gracia de Dios y su salvación. La segunda fue la gracia de Dios y la sumisión en las relaciones
sociales, las relaciones interpersonales. Y por último, el apóstol Pedro habla de la gracia de Dios y el sufrimiento. Pedro va a traer el hacer el bien al contexto del sufrimiento. Él va a decirnos que la respuesta correcta ante el sufrimiento y el sufrimiento injustamente, la respuesta correcta ante esto resulta en bendición. Y él pregunta, en una pregunta retórica, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esta pregunta retórica se responde de manera negativa. Nadie. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie. ¿Acaso Pedro está cerrando los ojos ante la realidad de las injusticias de esta vida, de recibir el daño, aunque no sea merecido? No, sino que él continúa el desarrollo de este pensamiento y dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Pedro está diciendo que hay bendición, hay bienaventuranza, somos súper felices, dichosos, cuando padecemos por la causa correcta, por causa de la justicia. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis de aquellos que nos pueden hacer mal, aún nosotros siguiendo el bien. Jesús dijo, no teman a aquel que puede matar el cuerpo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo podemos hacer el bien en medio del sufrimiento, en medio de padecer injusticia? Volviendo al final del versículo 14, él va a decir, por tanto no os amedrentéis, no tengan miedos, no tengan miedo de aquellos que le pueden hacer el mal, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Aquí hay un principio hermoso de las Escrituras. El temor de Dios echa fuera todos los demás temores. La reverencia a Dios me libera del temor al hombre. Y él dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estamos en el contexto del sufrimiento, cuando el incrédulo ve al creyente padecer sufrimiento de una manera indescriptible, sin temor, sin miedo, sin queja, sin remordimiento, sabiendo que no es producto del pecado. Vemos que el incrédulo se pregunta, ¿por qué razón puedes vivir lleno de esperanza? ¿Por qué razón puedes estar de esta manera en medio del sufrimiento? Porque Jesús es el Señor y confío plenamente en Él y sé que las circunstancias que estoy viviendo no son el final. Tengo mi mirada en lo que viene adelante. La esperanza que tengo en Cristo Jesús es la que sostiene mis pasos hoy en el presente. Mi futuro hace que viva el presente de una manera diferente como aquel que no tiene esperanza. Mi padre fue diagnosticado con cáncer y de manera sorprendente se descubrió tarde y fue nivel 4. Gracias a Dios, él está con nosotros, gozando de buena salud ahora actualmente, pero en ese momento donde lo descubrimos, donde todos estuvimos tristes, donde pensábamos en su muerte constantemente y estábamos bien devastados por la noticia, mi padre podía decir de manera calmada, yo estoy pago, yo estoy listo para mi encuentro con el Señor. Y esa paz, esa tranquilidad era increíble. Aquí en Dominicana, las personas que están atravesando por un cáncer, cuando uno va al oncólogo en ese tipo de clínicas especializadas para dar quimio y todo este proceso, tienen psicólogos.
Y en una ocasión fuimos porque él le decía, mire, para tener todo el proceso completo, vaya donde el psicólogo. Y todo lo que el psicólogo decía de tener una actitud positiva, de esto, lo otro, nada de eso era necesario. Nosotros fuimos y dijimos, vinimos a perder el tiempo aquí para escuchar todo esto, porque ya en la palabra de Dios lo teníamos. Mi papá estaba lleno de esperanza, sin ningún temor, con una actitud positiva ante la adversidad, porque él confiaba que Jesús era su Señor y que su vida estaba en las manos de Dios. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en José, cuando fue vendido por sus hermanos como esclavo. En toda la historia de José en esos años de Egipto decía, y el Señor estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba, la gracia de Dios estaba con él. Y cuando llegó el momento donde sus hermanos le dijeron, ay, papá dijo que nos perdone, él le dice, tranquilos, yo no estoy en el lugar de Dios. Todo el mal que ustedes planearon, Dios lo usó para bien, para hacer lo que vemos hoy. Vemos que no había una vida amargada, una vida triste, sino que enfrentó las dificultades confiando en que Dios estaba con él, con esperanza. Versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Cuando seguimos haciendo el bien a pesar de las injusticias y del sufrimiento que no merecemos por causa de nuestra fe, tenemos una buena conciencia que terminará siendo para vergüenza de los que nos calumnian, que verán sus falsedades. Y también Pedro dice que es una realidad el sufrimiento. Dios en su voluntad permite que sus hijos, que nosotros suframos. Y él había dicho que no nos sorprendamos ante las pruebas. No debemos sorprendernos, son algo natural para la vida del creyente. Jesús dijo, si el mundo a mí me aborrece, ¿qué será de ustedes? En el mundo tendréis aflicción. Cuando yo tengo esto en mi mente y corazón y puedo tener temor de Dios en medio de las circunstancias, voy a poder continuar, perseverar en hacer el bien, no pagar mal por mal, porque mi confianza no estará en la justicia que puede proveer el hombre, en la justicia que yo mismo puedo proveerme si tomo venganza, sino que voy a descansar en la justicia de Dios, voy a descansar en la soberanía de Dios y voy a confiar que debo continuar cumpliendo con lo que a mí me toca, dar bendición, vivir como Cristo vivió, hacer lo mismo que el Maestro. Ahora, versículos 18 y 19 va a hablar de Cristo y aquí llegamos a los versículos que han sido mal interpretados y que me gustaría tomar un momentito para dar algunas explicaciones. Versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Finalmente podemos decir que podemos continuar haciendo el bien cuando sufrimos injustamente, siguiendo el ejemplo de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, el justo por los injustos. Cristo padeció. Aunque el padecimiento de Cristo es irrepetible, su muerte es irrepetible porque Él padeció una sola vez por los pecados, pero vemos que fue en la condición de el justo por los injustos y que el propósito fue para llevarnos a Dios y eso lo tenemos en Cristo Jesús. No tenemos que hacer nada para tener esa bendición porque ya Cristo lo pagó todo. Él pagó por nuestros pecados. Si somos hijos de Dios, somos hijos de Dios por los méritos de Cristo.
Pero vemos que este pasaje entra esta cláusula en el versículo 19 que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto, gente lo ha malinterpretado y hasta ha dicho que es base para la doctrina del purgatorio, cosa que la Biblia no enseña nunca, y tiene dos posibles explicaciones que sí son congruentes con toda la enseñanza de las Escrituras. En primer lugar, se ha enseñado que este pasaje habla de que Cristo descendió, y esta palabra y predicó a los espíritus no se trata de predicar el evangelio, sino que es Cristo descendió y proclamó su victoria. Eso podemos ver en Efesios capítulo 4 cuando dice que descendió. Se usa como un paralelo para corroborar esta postura de que Cristo, cuando muere, desciende a los infiernos, desciende hasta abajo y proclama su victoria. Y esta es una postura muy conocida y que ha sido defendida por muchos teólogos. En segundo lugar, está otra postura que es cuando dice, pero vivificado en espíritu, en el cual esta palabra, en el cual, es una referencia directa a espíritu. Pudiera decir, pero vivificado en espíritu, en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, en el cual, haciendo referencia al espíritu, este espíritu puede ser el espíritu en mayúscula, siendo a través del Espíritu Santo, o Cristo mismo, como vamos a ver ahora, a través de Noé. Esta interpretación lo que plantea es que no fue literalmente después de la muerte de Cristo que esos espíritus encarcelados escucharon la predicación, sino que durante el diluvio, estos espíritus son, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esta segunda interpretación es que Cristo, el Espíritu de Cristo, a través de Noé, dio el mensaje a toda esta generación que no escuchó y murieron en el diluvio, y ahora son los espíritus encarcelados, es decir, no tienen cuerpo físico y están esperando el juicio final para ser lanzados al lago de fuego. Este pasaje se puede interpretar de esta manera porque al principio de la carta veíamos que Pedro decía que los profetas en la antigüedad buscaban entender por medio del Espíritu de Cristo a qué se refería las Escrituras. Y vemos también después que en segunda de Pedro, cuando habla que Noé fue pregonero de justicia, también utiliza este mismo concepto de la predicación que se usa en primera de Pedro. Así que ambas posturas pueden ser válidas y te invito a que investigues más, al igual que yo, que voy a investigar más para ver cómo, cuál de las dos posturas es más congruente con el contexto de toda la carta de primera de Pedro. Para mí, yo no había estudiado ese versículo a profundidad antes y para mí fue bien interesante ver que estaba esta segunda postura, porque siempre había tenido la primera de que habla de que Jesús descendió y proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, pero me llamó mucho la atención esta segunda postura, que en el contexto habla que fue Jesús a través de Noé que proclamó en la antigüedad a toda esa gente el mensaje de salvación. Viene un diluvio, entren al arca, y ellos rechazaron el mensaje y por eso ahora son espíritus encarcelados. Pero lo importante de esta
ilustración es que Pedro trae esto para ilustrar que el creyente está a salvo y está seguro en Cristo a pesar de toda la maldad que pueda sufrir, y también para ilustrar el final de los malvados, para darnos la esperanza de que sí se hará justicia, Dios hará justicia. Y en el versículo 21, otra vez encontramos otro pasaje que ha sido mal interpretado, que dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Debemos decir en primer lugar que sí hay un bautismo que nos salva, y es el bautismo de Cristo. Cuando Cristo dijo en Lucas capítulo 12, verso 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Cristo estaba haciendo referencia a su muerte. Cristo murió, fue bautizado en las olas de la ira de Dios. Él pagó por nuestros pecados. Y por esa muerte y resurrección de Cristo, hoy todo aquel que pone su fe en Dios es salvo. Así como se proveyó el arca, solo aquellos que subieron al arca fueron salvos, los demás no. Y el versículo no puede significar que somos salvados mediante el bautismo ritual, es decir, cuando uno se sumerge en las aguas, porque esto haría entonces equivalente a que el agua es el Salvador en lugar del Señor. Si la salvación yo la obtengo cuando soy bautizado, lo que me salva no es Cristo, el Señor, sino el hecho de bautizarme. Otra razón es que Jesús murió en vano. Si el bautismo al final es lo que me salva, Cristo, ¿para qué murió? ¿Para dar una ilustración? No, el valor o lo que salva es Cristo. No somos rescatados por cosa corruptible, sino por algo incorruptible, que es la sangre preciosa de Cristo, no por oro o por plata, ni por bautismo. Si el bautismo fuera lo que me diera la salvación, ¿para qué murió Cristo? Y también sencillamente porque no funciona. Muchos que han sido bautizados han demostrado por sus vidas posteriores que nunca habían nacido de nuevo. El bautismo no es la salvación, y tampoco este versículo puede significar que la salvación es la fe en Cristo más el bautismo, porque la palabra acaba de decir que Cristo, el justo, padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Fue la obra de Cristo lo que hace posible que el ser humano llegue a Dios. No hay otra obra que se suma para completar el sacrificio de Cristo y su resurrección. Jesús, al momento de morir, dijo: consumado es, todo está completo, no hay nada más que hacer. Así que este versículo sí habla de un bautismo que salva, que es el bautismo que Cristo mismo tuvo por su muerte, y en su resurrección la muerte fue sorbida en victoria, el aguijón del pecado no tiene más poder. Gloria a Dios por Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿De quién he de temer? De nadie, porque Jesús está exaltado sobre todo, y él es mi Señor, en él estoy seguro. Conclusión: en medio de las dificultades, Dios es suficiente. Dios es suficiente. No hay nada más que necesitemos. Por su gracia podemos tener relaciones interpersonales nuevas. En esta ocasión solo vimos en torno al matrimonio, pero Pedro habló de otras relaciones sociales. Él nos da una nueva identidad, y en su gracia
podemos vivir nuestras relaciones con los demás de la manera santa, sublime que Dios ha diseñado que hagamos. No lo podemos hacer por nosotros mismos, pero con la ayuda de Dios podemos vivir la vida a la manera de Dios y disfrutar de las bendiciones que trae vivir así. ¿Cómo estás viviendo tu relación en tu matrimonio? Esposas, ¿cómo estás tratando a tu esposo? Esposo, ¿cómo estás tratando a tu esposa? Recuerden que lo deben hacer de la manera que a Dios agrada, porque es el diseño divino que va a asegurar que haya un complemento en la relación y va a resultar en gran bendición, como estuvimos viendo. En tercer lugar, por su gracia podemos atravesar el sufrimiento haciendo el bien. Por su gracia podemos mirar hacia adelante y decidir hacer lo correcto a pesar de que se nos pague con injusticia. Cristo es vencedor. Cristo es nuestro Señor. En Él confiamos, a Él imitamos. En Él podemos decidir dar bendición en lugar de maldición. En Él podemos decidir pagar por bien cuando nos dan el mal. En Él podemos responder de la manera correcta ante el sufrimiento. Su gracia es suficiente. Hermano, te invito a que medites en esto y puedas decidir vivir de esta manera, permanecer en la gracia, como dijo el apóstol Pedro al final. Los he amonestado, les he testificado acerca de la gracia verdadera de Dios en la cual estáis. Permanezcamos en esta gracia de Dios para vivir la vida de la manera que a Dios le agrada. Bendiciones.